Abreu Gómez, escritor, 1894-1971. Nació en Mérida, Yucatán, en 1894 y murió en la Ciudad de México en 1971. Fue un escritor mexicano, autor de una vasta colección de obras que generalmente tratan de temas y personajes del México colonial. Se dio a conocer por sus obras de teatro, pero también escribió ensayos y literatura infantil. Llevó a cabo importantes estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Su novela acerca de un héroe popular yucateco, Jacinto Canec, 1940, ha sido profusadamente traducida, reeditada, y sus novelas más destacadas son Naufragio de los Indios, 1951, Tata Lobo, 1952, y La Conjura de Sinumu, 1958. José Antonio Alcaraz nació en la Ciudad de México en 1938. Realizó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela Cantorum de París, en los cursos para Nueva York de música, en Darmstadt, en el Conservatorio Marcelo de Venecia y el Centro de Ópera de Londres. Obtuvo una medalla Marlene por el mejor artículo publicado sobre Marlene en 1960. Y un premio de la Universidad de Teatro de las Naciones en París por música de ballet, homenaje a la Lorca, dirigido a la Compañía Micrópera de México 1966 a 1971. Ha sido crítico que los diarios El Heraldo de México, Excelsior y actualmente en 1996 lo es de la revista Proceso. Sus obras principales son Elegida Nocturna, la ópera aleatoria Abre de Deux Delex, 1964-65, para voz, piano e instrumento de juguete, una sesión de teatro musical demonio, que esta es la fase aqueste de Grand Roiding. Manuel Altolaguirre fue un destacado poeta editor español que nació en Málaga el 29 de junio de 1905. Desde joven mostró un marcado interés por el sector editorial y a los 18 años fundó su primera revista de poesía, conociendo y uniéndose a los artistas pertenecientes a la generación del 27. Vivió algunos años en Londres, donde continuó trabajando en la edición, entre otras cosas. Creyó que la revista bilingüe 1616, título que le corresponde a la fecha de fallecimiento de dos grandes de la literatura universal, Miguel de Cervantes y Shakespeare. Donde más desgastó fue en La Soledad Juntas, que en 1931, La Lenta Libertad, 1936, Las Islas Invitadas, 1936, Nube Temporal, 1939, Poema de las Islas Invitadas, 1944. Manuel Altolaguirre fue un destacado poeta editor español que nació en Málaga el 29 de junio de 1905. Desde joven mostró un marcado interés por el sector editorial y a los 18 años fundó su primera revista de poesía, conociendo y uniéndose a los artistas pertenecientes a la generación del 27. Vivió algunos años en Londres, donde continuó trabajando en la edición, entre otras cosas. Creyó que la revista bilingüe 1616, título que le corresponde a la fecha de fallecimiento de dos grandes de la literatura universal, Miguel de Cervantes y Shakespeare. Donde más desgastó fue en La Soledad Juntas, que en 1931, La Lenta Libertad, 1936, Las Islas Invitadas, 1936, Nube Temporal, 1939, Poema de las Islas Invitadas, 1944. Diego Rivera nació en Guanajuato en 1986 y murió en la Ciudad de México en 1957. Era un pintor mexicano considerado uno de los principales muralistas de su país. Estudió por espacio de 15 años, 1907-1922, en varios países de Europa, en especial España, Francia e Italia, donde se interesó por el arte de vanguardia
y abandonó el academicismo. Una de las pinturas más famosas de Diego Rivera fue Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Es una obra que data de 1948, con unas dimensiones de 4.80 metros por 15 metros, y se encuentra actualmente en el pabellón de Diego Rivera en México. Para descubrir casi a 150 personajes de este mural de Rivera, de 15 metros de largo por 4.80 de alto, hay que recorrerlo literalmente a pie. Es una obra monumental que se había puesto al pintor realizar, que debía llevar a cabo un panorama de la historia de su país, reuniendo a la Alameda Central a los personajes precedentes de 400 años. Rufino Tamayo nació en Oaxaca en 1899 y murió en la Ciudad de México en 1991. Fue una figura capitalina en el panorama de la pintura mexicana del siglo XX. Rufino Tamayo fue uno de los primeros artistas latinoamericanos que, junto con los representantes del conocido grupo de los tres, que son Rivera, Siqueiros y Orozco, alcanzaron un relieve y una difusión auténtica internacionales. Como ellos, participó en el importante movimiento muralista que floreció en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales. Sus obras, sin embargo, por su voluntad creadora y sus características, tienen una dimensión distinta y se distinguen claramente a las del mencionado grupo y sus epígonos. Las obras que más destacan en las pinturas de Rufino Tamayo son La mujer alcanzando la luna, El hombre ante el infinito, El hombre del bastón, Autorretrato, Prometo y Eclipse. Pedro Siqueiro nació en Chihuahua en 1898 y murió en Cuernavaca en 1974. Pintor mexicano de figura máxima junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco, del muralismo mexicano. Tributaria de la estética expresionista y la retórica declamatoria que le exigió su radicalismo político. Su pintura se unió a la tradición popular mexicana con las preocupaciones del surrealismo y el expresionismo europeo. En 1914, con apenas 16 años, se alistó en el ejército constitucionalista para luchar por la revolución, una experiencia que la llevaría a descubrir las masas trabajadoras, los obreros, campesinos y artesanos, sobre todo las enormes tradiciones culturales de nuestro país, particularmente en lo que se refiere a las extraordinarias civilizaciones precolombinas. Una de las pinturas más famosas de David Alfaro Siqueiro son su autorretrato, de la dictadura de Porfirio Díaz a la revolución. Frida Kahlo nació en Coyoacán, México en 1907 y murió en 1954. Fue una pintora mexicana, aunque se movió en el ambiente de los grandes muralistas mexicanos de su tiempo y compartió sus ideales. Frida Kahlo creó una pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica, al mismo tiempo derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida. A los 18 años, Frida Kahlo sufrió un gravísimo accidente que la obligó a una larga convalecencia, durante la cual aprendió a pintar y que influyó con toda probabilidad en su formación del complejo y en el mundo psicológico que se refleja en sus obras. Contrajo matrimonio con el muralista Diego Rivera y tuvo un aborto en 1932 que afectó en lo más hondo de su delicada sensibilidad y le inspiró dos de sus obras más valoradas. Una de sus pinturas más destacantes de Frida Kahlo son Dos desnudos en un bosque y Lo que el agua me trajo.